Estas son las notas rápidas en 3x3, 106.9. Bien, hoy nos sumergimos en una fuente realmente singular. Es una conversación larguísima, muy personal y sin ningún tipo de filtro con la actriz y cantante Patricia Navidad. Sí, es más una charla íntima que una entrevista al uso, la verdad. Totalmente. Y eso nos da una ventana privilegiada a su mundo, a sus experiencias. Exacto. Y nuestra misión aquí es intentar trazar un poco el mapa de esas vivencias para entender cómo han ido, esculpiendo su personalidad actual, que es, como mínimo, controvertida. Y polifacética, desde luego. Vamos a desgranar los momentos clave que ella misma relata, desde unos inicios de una dureza increíble, pasando por ese parón profesional tan inexplicable, hasta llegar a su despertar espiritual. Un despertar que hoy define por completo su discurso público. El viaje es fascinante porque lo que vemos es una historia de resiliencia casi sobrehumana. Ahí está la clave de nuestro análisis de hoy, ver cómo esas experiencias de adversidad extrema, tanto en lo profesional como en lo personal, se convierten en los cimientos de sus creencias. Creencias muy firmes y, para mucha gente, muy polémicas. Es el recorrido desde una chica que lucha por un sueño hasta una mujer que se siente defensora de lo que ella llama verdades ocultas. Pues si te parece, empezamos por el origen de todo. Venga. Que tiene tintes de guión de cine. Ella misma cuenta que con solo 17 años se presenta al certamen de Miss Sinaloa. Pero ojo, lo interesante es que no le importaba la corona. No, para nada. Su objetivo era una supuesta beca para estudiar actuación en el CEA de Televisa. El CEA, para quien no lo conozca, es el Centro de Educación Artística. Vamos, la gran cantera de actores de Televisa, la cadena más poderosa de México. Era el pasaporte al estrellato. Y es justo en ese momento donde vemos el primer destello de su carácter, que es indomable. Absolutamente. En lugar de volver a casa derrotada, una adolescente de 17 años se planta delante del comité organizador, de los jueces, y les suelta que son una panda de vendidos y farsantes. Con 17 años. Es que es increíble. Y esa misma noche, con esa misma rabia, decide que si no le dan la oportunidad, irá a buscarla ella misma. Y se marcha a Ciudad de México. Sola y en contra de la opinión de sus padres. Exacto. Y lo que vivió al llegar es durísimo. Describe cómo pasó sus primeros días durmiendo en la calle, en la zona de insurgentes. Sí. Al lado de trabajadoras nocturnas que, según cuenta, la protegieron. Y para comer cantaba en el metro. Es una imagen potentísima. Te habla del nivel de sacrificio al que estaba dispuesta a llegar. No era un capricho, era una cuestión de supervivencia por un sueño. Totalmente. Y esa experiencia a pie de calle no solo la curtió, sino que define un patrón que veremos repetirse a lo largo de su vida. No espera a que las cosas sucedan. Las provoca. Eso es. Fue ella quien se plantó en las puertas del CEA por su cuenta y a base de insistencia conseguía una audición. Y la aceptaron por su talento, no por ningún concurso. Su carrera, de hecho, arrancó casi de inmediato, con papeles en telenovelas de un éxito arrollador como María Mercedes. Se convirtió en un rostro conocido rapidísimo. Sí, tuvo una carrera muy sólida durante casi 2 décadas. Pero entonces, y aquí la historia da un giro de 180 grados, todo se para, en seco. Alrededor de 2011, ¿verdad? Después de la telenovela Por ella soy Eva. Justo. Su teléfono deja de sonar, ella lo describe como un periodo de casi 10 años de un vacío profesional absoluto. Y desconcertante. Y lo más intrigante de todo esto es que, según ella, nunca hubo una razón oficial. Nada, no. Ningún escándalo, ninguna pelea, nada de nada. Ella misma cuenta que llegó a preguntar directamente a los ejecutivos de Televisa, oigan, estoy vetada, y que le decían... Pues evasivas. Nunca una respuesta clara. La sensación que describe es la de ser censurada, despedida, bloqueada en todas partes. Como si un poder invisible hubiera decidido apartarla. Exacto. Ese sentimiento de ser marginada por un sistema opaco sin recibir una explicación es absolutamente clave, porque ese vacío, esa falta de respuestas es lo que la empuja a otro lugar. A un lugar completamente inesperado, y para muchos radical, porque cuando el sistema tradicional le cierra la puerta, ella no se queda en casa esperando. Vuelve a aplicar el patrón de su juventud. Busca la vida por otro lado.
Y encuentra una nueva plataforma en los realities. Participa en Bailando por un Sueño, MasterChef y sobre todo en los dos grandes. Top Chef, que lo gana, y La Casa de los Famosos, donde queda segunda. Fue una reinvención estratégica brillante. Le permitió volver a la primera línea, pero esta vez sin guión, sin personaje. Claro, la gente ya no veía a la actriz de telenovela, sino a Patricia Navidad, la persona. Y conectó con una generación mucho más joven que la descubrió ahí. Se construyó una nueva identidad pública a su medida. Y es durante esos años de parón de silencio profesional, cuando ella empieza ese viaje interior tan profundo. Se dedica a leer, a investigar sobre lo que ella llama verdades ocultas y decide empezar a compartirlo en redes sociales. Y ahí es cuando estalla la polémica a una escala masiva. Claro, porque empieza a hablar de temas que son, digamos, muy controvertidos. Menciona la Agenda 2030, el nuevo orden mundial, los supuestos peligros del 5G, el proyecto HARP. Quizá convenga aclarar un poco. La Agenda 2030 es un plan real de la ONU, pero que en ciertos círculos se interpreta como un plan de élites para un control global. ¿Y el proyecto HARP? Es una instalación científica en Alaska. Sí, para estudiar la ionosfera, pero que en estas narrativas se convierte en un arma para controlar el clima o la mente. Son temas recurrentes en ciertas visiones del mundo. Y al compartir estas ideas, junto con otras, se convirtió en una figura enormemente polarizante. Ella misma dice que fue cancelada, censurada, expulsada de varias redes sociales. Y aquí es donde vemos la conexión psicológica de la que hablábamos. Es un vínculo potentísimo. Claro, su experiencia personal de sentirse bloqueada por una industria sin saber por qué, le da un marco para entender el mundo. Su vivencia se convierte en una prueba de que existen poderes en la sombra que silencian a quienes dicen la verdad. Totalmente. Su biografía valida su nueva ideología. Pero es que en paralelo a todo esto, estaba viviendo una crisis personal y de salud terrorífica. Es la parte más oscura de su relato. Sí, es muy duro lo que cuenta. Habla de ingresar varias veces en el hospital, por lo que ella describe como envenenamientos con ácido muriático, clorhídrico, sulfúrico. A eso se sumaron ataques de ansiedad y un diagnóstico de estrés postraumático, por triplicado. El colapso fue total, físico y mental, y culminó con el diagnóstico de un tumor en la hipófisis, en el cerebro. Ese es su verdadero punto de inflexión, el momento en que toca fondo. Y es desde ese abismo, desde donde inicia su viaje interior para encontrar a Dios. Un concepto que ella diferencia mucho de la religión organizada, eso lo deja claro. Sí, para ella es otra cosa. De hecho, hay una cita de Carl Jung que ella repite mucho y que parece la piedra angular de su filosofía. Nadie se ilumina fantaseando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Ahí está. Para ella, su fortaleza y sus convicciones no nacen a pesar de ese sufrimiento, sino directamente a causa de él. Tuvo que atravesar su propia oscuridad para, según su visión, encontrar la luz. Y de todo este proceso, de esa mezcla de exclusión, crisis y búsqueda, emerge una filosofía de vida muy particular y, desde luego, inclasificable. Por ejemplo, con el feminismo. Sí, ahí se posiciona de una forma muy concreta. Se declara no ser feminista radical. Critica los movimientos que, en su opinión, se centran en desprestigiar a los hombres y aboga por el respeto mutuo. Pero su idea más contundente, la que mejor encapsula su pensamiento, es la que tiene sobre el victimismo. Es una idea muy potente y muy coherente con su propia historia de vida. Sostiene que para que una persona, una mujer, pueda ser empoderada, lo primero, lo esencial, es abandonar el papel de víctima. Su frase es lapidaria, la repite varias veces. ¿Cuál era? La primera vez fuiste víctima, la segunda eres cómplice o voluntario. Es una declaración de intenciones radical. Es como si se la aplicara a sí misma. Sí, la industria me apartó, fui una víctima, pero si me hubiera quedado llorando, habría sido cómplice. Exacto. En lugar de eso, se reinventó. Es una filosofía de la autorresponsabilidad llevada al extremo. Rechaza la idea de que un trauma te defina para siempre. Para ella, el poder real reside en tu capacidad para levantarte y reescribir tu propia historia. Es el eco de la chica de 17 años que dormía en la calle. Sin duda. Y luego llegamos a las declaraciones que ya desafían por completo la lógica convencional. Ya sé por dónde vas.
La más llamativa, la que hizo en La Casa de los Famosos y dejó a todo el mundo boquiabierto, es cuando afirmó que, después de haber tenido sexo con extraterrestres que no son marcianos, ya no le interesaba estar con humanos. Esa es la afirmación que cimienta su imagen actual como alguien que parece operar en un plano de la realidad distinto. Claro, y la reacción inmediata es pensar si habla en serio o es una performance. Pero si analizamos el contexto de todo su viaje, se puede interpretar de varias maneras. Uno puede tomarlo al pie de la letra. O puede verse como una metáfora. Exacto. Quizás es su forma de expresar que ha tenido experiencias, llámense espirituales o de conciencia, tan profundas que las interacciones humanas convencionales se le han quedado pequeñas. Mundanas. ¿Podría ser una hipérbole para describir una evolución de la conciencia más allá de lo terrenal? Sea literal o metafórico, lo que esa frase comunica es una desconexión, una ruptura con el mundo compartido. Es la declaración final de alguien que siente que ha trascendido. Así que, tras analizar esta conversación a fondo, el arco narrativo es increíblemente claro. Sí, lo es. Una joven luchadora que duerme en la calle por un sueño, lo consigue, se convierte en estrella. Luego, una actriz de éxito apartada por el mismo sistema que la encumbró. Y finalmente, una mujer que, tras tocar el fondo más absoluto, renace con un sistema de creencias complejo, controvertido y a prueba de balas. Ha construido una narrativa personal muy poderosa, donde cada adversidad, cada ataque, no solo la fortalece, sino que en su visión la ilumina. Cada obstáculo se convierte en una prueba que le revela verdades que el resto, que no hemos pasado por ese infierno, pues no podemos ver. Es un caso de estudio sobre cómo reconstruirse frente a la exclusión. Y nos deja con una reflexión final para seguir dándole vueltas. A ver. Cuando una persona articula una visión del mundo tan fuera de lo común, una visión forjada a partir de un trauma real y una búsqueda espiritual intensa, ¿cómo debemos escucharla? Es una buena pregunta. ¿Dónde se traza la línea entre la experiencia personal profunda, que es innegable, y una narrativa que desafía frontalmente la realidad que compartimos la mayoría? Estas son las notas rápidas en 3x3, 106.9, 3x3, el podcast de la semana.